Como podemos ver, vamos a exponerle lo que es el tema de interferencia. Que la interferencia se refiere a la comunicación de una señal portadora de información por una señal similar, usualmente proveniente de una fuente humana. Esto ocurre en la comunicación de radio cuando la antena receptora capta hasta dos o más señales en la misma banda de frecuencia. También puede ser el resultado de la propagación por multitrayectorias o por acoplamiento electromagnético entre cables de transmisión. También la interferencia comienza con el caso sencillo pero informativo de sinusoidales que interfieren y que representan ondas portadoras no moduladas. Este caso simplificado ayuda a resaltar la diferencia entre los efectos de la interferencia en AM, FM y PM. Entonces, en sinusoidal interferentes, considérese un receptor sintonizado en algunas frecuencias portadoras. Podemos llamar esa frecuencia como F sub C. La señal total recibida sería esta ecuación que podemos ver acá, que sería BDT. Bueno, esta ecuación se divide en dos términos, que el primer término representa la señal deseada, que es esta, la señal deseada como una portadora no modulada, y el segundo término sería el segundo término es una portadora interferente con una amplitud A sub I, que tiene un ángulo de fase relativo que sería alfa sub I. Bueno, como podemos ver acá en esta imagen, donde hay una señal y tenemos una antena, que esa antena va a recibir una onda pequeña y corriente que la va a transferir a este circuito, que es un sintonizador, y va a modular esa señal como una portadora modulada de amplitud. Después va a ser transferida a otro circuito que va a ser el desmodulador, que va a eliminar esa portadora y la va a convertir en una moduladora o señal de voz. Esa moduladora, esa señal va a pasar a la amplitud, va a pasar al amplificador, y este amplificador lo que va a hacer es aumentar ese nivel de moduladora, donde va a ser una señal de voz para hacerse audible, donde el altavoz se encargará de convertir la señal de voz en sonido exactamente igual a la voz original emitida por el locutor. ¿Ven? Entonces, esta expresión muestra que sinusoidal interferentes producen tanto modulaciones de amplitud como modulaciones de fases, que serían estas dos ecuaciones. Estas dos, pues, que serán la ecuación de que la modulación de amplitud y la modulación de fase. Bueno, donde que esta gráfica que podemos ver sería el diagrama, esta gráfica, es el diagrama fasorial de la portadora interferente, donde para poder eso tenemos que utilizar esta ecuación y despejar A sub I para poder aplicarlo. Bueno, entonces esas las ecuaciones para la para la modulación de amplitud sería esta, y la ecuación para la modulación de fase sería esta, donde a continuación sucede cuando BT es aplicada a una demoduladora ideal de envolvente, de fase o de frecuencia, como constante de tensión K sub D. Se tomará el caso interferente débil cuando phi sea menor que 1, y se usará aproximación en la ecuación anterior, que sería esta.
Entonces la salida de la demoduladora sería estas tres. La frecuencia sería estas tres, AM, PM y FM. Donde en la amplitud, donde en FM la amplitud de tono es proporcional al factor phi de F sub i. Si F sub i es igual o se acerca a cero o se aproxima a cero, la FM es menos vulnerable a interferencias. Pero si F sub i es diferente de cero, entonces la señal FM es más vulnerable a interferencias. En FM podemos tener más control. Bueno, en efectos de captura en FM, podemos decir que es un fenómeno que ocurre en un sistema FM cuando dos señales tienen amplitudes casi iguales en el receptor. Pequeñas variaciones de la amplitud relativa ocasionan entonces que la más fuerte de las dos domine la situación, reemplazando repentinamente la otra señal en la salida demodulada. Bueno, para un análisis razonable, manejable del efecto de captura, se considera una portadora no modulada con interferencias de canal modulada, que sería cuando la F sub i es igual a 0. Bueno, entonces pero la señal desmodulada sería esta que vemos acá. Bueno, la presencia de alfa sub i de t en la ecuación anterior indica interferencia potencialmente intangible. Si phi es mayor a 1, entonces esta ecuación sería casi igual a 1 y y sub dt se aproximaría a alfa sub i dt. Pero el efecto de captura ocurre cuando la amplitud sub i se aproxima a la amplitud sub c, de modo que phi se acercaría a 1 y la ecuación anterior, que sería la 8.b que vemos, no se simplifica de inmediato, más bien se observa que se aplicaría esto. Entonces, tendría como un radio o se aproximaría a lo que vemos acá. Entonces, como se puede ver en las gráficas, estas curvas que forman de rodillas revelan que si el desvanecimiento de la transmisión hace que phi varíe alrededor de un valor nominal de aproximación de 0.7, la interferencia casi desaparece cuando phi es menor que 0.7, donde prevalece y captura la salida cuando phi sería mayor que 0.7. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, compañeros.